Capítulo 11. Sabiduría para mantenerse seguro. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Salmo capítulo 91, verso 15. Tenemos un Dios que quiere que corramos hacia Él y en el momento en que lo hagamos, Él ha prometido que nos responderá. No podría, o quizás, sino una voluntad definida. Y Él no se limita simplemente a asegurarnos que nos responderá. Él queda registrado por toda la eternidad diciendo, estaré con Él en la angustia, lo libraré y lo honraré. ¿Sabes por qué podemos tener la seguridad de que cuando lo invocamos, Él nos responderá? Es por el intercambio divino que tuvo lugar en la cruz, donde nuestro Señor Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo puedes evidenciar en Mateo capítulo 27, verso 46. Él fue desamparado, totalmente abandonado, de modo que hoy podemos tener la confianza de que nuestro Padre Celestial nunca nos dejará ni nos desamparará. Ve a Hebreos capítulo 13, verso 5. ¡Qué Salvador! ¿No te sientes tan amado y tan querido por nuestro Señor? Es que tenemos un Salvador que nos ama, no uno distante e indiferente. Y Él hizo que fuera tan fácil para nosotros recibir sus promesas que nuestra parte es simplemente invocarlo y dejar que Él sea nuestro Dios. Él desea tener una relación íntima con nosotros y le encanta cuando reconocemos nuestra necesidad de Él y le permitimos escondernos bajo la sombra de sus alas y mantenernos cerca de su corazón de amor. Independientemente de lo que estés pasando hoy, invócalo ahora mismo y Él te librará y te honrará. A Dios le encanta cuando reconocemos nuestra necesidad de Él y le permitimos escondernos bajo la sombra de sus alas. Cada vez que tengo problemas, le digo al Señor, Señor, estoy preocupado por esta situación, pero la pongo ahora mismo en tus manos traspasadas por los clavos. Entrego en tus manos todas mis preocupaciones, inquietudes y cuidados en esta área. Luego, recibo su paz. Y cuando el enemigo intenta disparar nuevas flechas de miedo en mi corazón y en mi mente, me recuerdo a mí mismo que la situación ya está en manos del Señor. Me recuerdo a mí mismo su promesa de que Él me librará. ¿Vives con ataques de pánico, miedo y ansiedad crónica? No permitas que el diablo te paralice con todo tipo de imágenes mentales negativas o repitiendo todos los peores escenarios en tu cabeza. Llama a tu Salvador Jesucristo. Él quiere que eches todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ve a Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Es que no eres una oveja sin pastor, no. Así que deja de intentar cargar todas tus preocupaciones sobre tus hombros. Ya sea que se trate de un síntoma físico, un desafío financiero o una situación familiar que te preocupa, invócalo y permite que su paz proteja de manera sobrenatural tu corazón en cada área en la que tengas problemas. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica,
con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ve a Filipenses capítulo 4 del verso 6 al 7. Una ayuda muy presente en los problemas. Quiero compartir contigo una porción de este hermoso salmo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en problemas. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes sean llevados al medio del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes con su hinchazón. Ve a Salmo capítulo 46 del verso 1 al 3. No debemos temer. Incluso en tiempos de dificultad, Jesús es nuestra ayuda, es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. ¡Guau! ¡Qué promesa tan poderosa! No debemos temer porque incluso en tiempos de agitación y problemas, Él es nuestra ayuda, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y nuestra parte es invocarlo y Él responderá y nos librará. Melinda, una señora de nuestra iglesia, experimentó esto por sí misma y me escribió para compartir su maravilloso testimonio. Un lunes por la mañana temprano, estaba conduciendo. Llevaba a mi hijo de 6 años a la escuela. Al salir de la autopista, me acerqué a un cruce de semáforos con mucho tráfico. En ese momento, mi hijo y yo estábamos escuchando el CD de sermones del pastor Prince en el auto y me sorprendió cómo Dios había salvado a Noé y su familia del diluvio. De repente, escuché un fuerte golpe cuando algo golpeó la parte trasera de mi auto. Lo siguiente que supe fue que mi auto salió disparado por el aire, se volcó, aterrizó sobre el techo y giró hasta detenerse. Mientras el auto giraba, supe que estábamos en un accidente grave. Sabía en mi corazón que si chocábamos contra algo podríamos morir o quedar gravemente heridos. Empecé a gritar, Jesús, Jesús, al menos 5 veces hasta que el coche finalmente se detuvo. Mientras gritaba, mis manos sujetaban con fuerza el volante. Ni siquiera podía sostener a mi hijo. Solo pude girar la cabeza para mirarlo. Él estaba sentado a mi lado esa mañana. Su cuerpo quedó milagrosamente sujeto al contorno del asiento. A pesar de que estábamos girando boca abajo y él solo tenía un cinturón de seguridad atado a su cuerpo, su cabeza y piernas no colgaban de su asiento. Su cuello podría haberse roto por el impacto del choque, pero estaba bien. Si bien los cinturones de seguridad son importantes, supe que fue Jesús quien nos abrazó fuertemente y nos salvó la vida. Mi primer instinto fue salir, ya que se temía una fuga de gasolina que podía provocar una explosión. Así que nos desabroché a los dos y abrí la puerta. Mi hijo y yo salimos del accidente sin un rasguño ni un latigazo. Nos paramos al costado de la carretera y muchos transeúntes acudieron en nuestra ayuda.
El pequeño auto que había chocado contra el nuestro iba tan rápido que después de enviarnos volando, chirrió y chocó contra otro auto negro y un autobús naranja. Todo el accidente provocó un enorme atasco esa mañana. Después de salir del accidente automovilístico, la imagen de Jesús, sangrando en la cruz, siguió apareciendo en mi mente. Sabía que mi hijo y yo no teníamos que sangrar en el camino esa mañana, porque Jesús había derramado su sangre por nosotros. Después de recuperar la compostura, volví a mi coche destrozado para recoger mi bolso y la mochila de mi hijo con la ayuda de algunos transeúntes. El mensaje del pastor Prince todavía sonaba fuerte a pesar de que el auto se encontraba en muy mal estado. Alguien quiso sacarme las llaves del auto, pero le dije que no era necesario. El coche ya estaba destrozado y no vi ningún sentido en conservar la llave. Quería que la palabra de Dios fuera interpretada para que todos los que estuvieran presentes supieran que Jesús fue quien salvó nuestras vidas. Esa mañana fue fácil y relajante ser testigo de la gloria de Dios. Les dije a todos los que vinieron en nuestra ayuda que Jesús nos había salvado. Aunque ilesos, nos instaron a seguir a la ambulancia para hacernos un chequeo. El conductor del coche negro que fue atropellado estaba en peor estado que nosotros, aunque nuestro coche resultó más dañado que el suyo. Cuando mi esposo vino a recibirnos al hospital, nos compartió que él también había estado conduciendo hacia el trabajo en el momento del accidente automovilístico y cómo se sintió, impulsado por el Espíritu Santo, a apagar la radio y a orar en lenguas. También confesó el favor del Señor sobre nuestras vidas, algo que habíamos aprendido en la iglesia el día anterior. Creo que el Señor debe haberlo impulsado a orar por nosotros durante el momento del accidente automovilístico. Más tarde, ese mismo día, una señora que se había detenido para ayudarnos en lugar del accidente me llamó para agradecerme, aunque pensé que debía ser yo quien le diera las gracias. Me dijo que ella y su esposo habían estado luchando espiritualmente los últimos meses, pero que fueron muy bendecidos por lo que ella vio y escuchó a través del mensaje del pastor Prince, dijo acerca de lo del coche. El viernes mi marido y yo fuimos a recoger el coche siniestrado para su evaluación. El auto estaba en muy mal estado, pero mi hijo y yo salimos ilesos. Mientras revisábamos el auto, me di cuenta de que todas las puertas, menos una, estaban atascadas y no se podían abrir. La única puerta que se podía abrir era la que habíamos usado instintivamente para salir. Toda la gloria para Jesús. Mi familia y yo nos estamos recuperando bien del shock y el trauma del accidente. Incluso he vuelto a empezar a conducir. Después de lo ocurrido, bueno, ¿qué más hay que temer? Jesús convirtió un accidente posiblemente trágico en un resultado victorioso. Ninguna conducción segura podría haber salvado nuestras vidas. Solo Jesús y nada más. Alabado sea el Señor. En su momento de dificultad, Melinda
clamó el nombre de Jesús y él le respondió. No importa en qué situación nos encontremos, el Señor está con nosotros y seguramente nos librará cuando invoquemos su nombre. Cualquiera que sea nuestra situación, el Señor está con nosotros y seguramente nos librará cuando invoquemos su nombre. Jesús está con nosotros en nuestros problemas. El libro de Daniel registra cómo el rey Nabucodonosor de Babilonia hizo una imponente estatua de oro y ordenó a todos en su reino que se postraran ante ella y la adoraran. Tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, a quienes el rey había designado para supervisar la provincia de Babilonia, se negaron a hacerlo. Humillado por su desafío, el rey estaba furioso. Les dio una oportunidad más de postrarse y de adorar su estatua de oro o ser arrojados inmediatamente a un horno ardiendo. Sin inmutarse dijeron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti. Si somos arrojados al horno ardiente, el Dios a quien servimos puede salvarnos. Él nos librará. Él nos librará de tu poder, su majestad. Pero incluso si no lo hace, nunca serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esto lo puedes evidenciar en Daniel capítulo 3 del verso 16 al verso 18. El rey estaba tan furioso con ellos que su rostro se contrajo de ira. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y ordenó a algunos de sus soldados más fuertes que los ataran y los arrojaran al horno. El horno estaba tan caliente que las llamas mataron a los soldados cuando arrojaron a los 3 hombres adentro. Sadrach, Mesach y Abed-Nego cayeron en las llamas rugientes bien atados. De repente, el rey se levantó de un salto de asombro y exclamó a sus oficiales, ¿no echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Mirad, respondió, veo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego y no sufren daño. Y la forma del cuarto es semejante a la del Hijo de Dios. Ve a Daniel capítulo 3 del verso 24 al 25. Nabucodonosor se acercó lo más que pudo a la boca del horno de fuego y gritó, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid acá. Los 3 hombres salieron del fuego y todos los funcionarios y consejeros se apiñaron a su alrededor y vieron que el fuego no los había tocado. Ni un cabello de sus cabezas estaba chamuscado y sus vestidos no estaban quemados. Daniel capítulo 3 del verso 26 al 27. Bueno, de hecho, las llamas solo sirvieron para liberarlos de sus ataduras. Asombrado de cómo su Dios los había protegido, Nabucodonosor comenzó a alabar a Dios mismo, diciendo, Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego,
que envió su ángel y libró a sus siervos que en él confiaban. Daniel, capítulo 3, verso 28. Luego, el rey emitió un decreto que decía que si alguna persona hablaba una palabra contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sería cortada en pedazos y sus casas se convertirían en montones de cenizas, porque no hay otro Dios que pueda librar. Daniel capítulo 3, verso 29. Luego, el rey ascendió a los 3 hombres apuestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Amados, este es nuestro Dios. Es que realmente no hay otro Dios que pueda rescatar como Él. Cualesquiera que sean las circunstancias en las que te veas arrojado, nuestro Señor Jesús es el cuarto hombre contigo en medio del fuego. Observa cómo Él no estuvo fuera del fuego, sino que estuvo en el fuego junto con los 3 amigos. Esto trae un significado completamente nuevo para nosotros cuando leemos el versículo. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que va con vosotros. No os dejará, ni desamparará. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Nuestro Señor no te libra de lejos. Él está contigo en medio de tu adversidad. Llámalo y Él responderá. Cuando Jesús está contigo, nada puede hacerte daño. Nuestro Señor nos libra de lejos. Él está contigo en medio de tu adversidad. ¿No te encanta cómo la palabra de Dios describe a los 3 amigos cuando salieron del horno? Estaban en el fuego, pero éste no tenía ningún poder sobre ellos. Ni siquiera les dejó rastro de humo. Ese es un hermoso cuadro de la protección divina de Dios. Amado, mientras invocas al Señor en tu día de angustia, mi oración por ti es que la prueba por la que estés pasando no tenga poder sobre ti, ni siquiera te dejará olor. En cambio, declaro que en el nombre de Jesús saldrás de ese desafío en tu vida y que el único olor en ti será la fragancia del Señor Jesús. Ve a 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Que las personas que te rodeen sean testigos de cómo el Señor te libera. Que lleguen a conocer su maravilloso nombre y lo alaben. En lugar de verte afectado negativamente por cualquier prueba que puedas enfrentar, oro para que recibas honor y ascenso, tal como Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Camina con sabiduría para mantenerte a salvo. Me da tanta seguridad saber que el Señor puede librarnos de los problemas. Pero ¿sabes qué es mejor que ser librado de los problemas? Bueno, para empezar, no meterse en problemas. Mi querido oyente, mi querido lector, no busques simplemente milagros y protección de Dios sin buscar su sabiduría para mantenerte protegido y fuera de problemas. Hay momentos en que los desafíos que enfrentamos están fuera de nuestro control. Pero he descubierto que a menudo experimentamos su protección cuando seguimos al Espíritu Santo y nos apoyamos en su sabiduría al tomar decisiones. Todos los días necesitamos su sabiduría.
así como necesitamos su protección. Después de todo, Proverbios capítulo 4, verso 7 nos dice que la sabiduría es lo principal y en todo lo que obtenemos necesitamos obtener sabiduría. No busques simplemente milagros y la protección de Dios sin buscar su sabiduría para no meterte en problemas. La Biblia nos dice que Cristo se ha convertido para nosotros en sabiduría procedente de Dios. Y esto lo puedes comprobar en Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Entonces, lo que realmente necesitamos es al Señor Jesús. Necesitamos apoyarnos en Él y acercarnos a Él diariamente. Él es nuestra sabiduría y solo Él puede hacer que estemos siempre en el lugar correcto y en el momento correcto. Creo que muchos problemas y situaciones peligrosas se pueden evitar por completo cuando no dependemos de nuestra propia sabiduría y planificación, sino que involucramos al Señor en todo lo que hacemos. Ve a Proverbios capítulo 3, verso 6. Cristo es nuestra sabiduría y solo Él puede hacer que estemos siempre en el lugar correcto y en el momento correcto. A menudo, la sabiduría y la protección divina van de la mano. Saber que podemos confiar en Dios para su protección ciertamente no significa que debamos ponernos voluntariamente en situaciones precarias. Necesitamos aplicar la sabiduría y prestar atención a la dirección del Señor a través del sabio consejo de las personas que nos rodean, como nuestros líderes en la iglesia local y nuestros cónyuges. Proverbios capítulo 11, verso 14 nos dice que donde no hay consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Por ejemplo, si tu cónyuge te ha estado diciendo que tú tienes un problema con el exceso de velocidad, préstale atención. Si bien puede haber protección divina, no seas tonto y piensas que puedes hacer lo que quieras y que nunca te sucederá nada adverso. Nuestro Señor Jesús mismo nos lo demostró. Cuando el diablo trató de tentarlo a saltar desde el pináculo del templo, citando las escrituras para decir que los ángeles debían de sostenerle. Nuestro Señor Jesús respondió diciendo, las escrituras también dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Ve a Mateo capítulo 4, verso 7. De la misma manera, no pongamos a prueba al Señor tomando decisiones irresponsables e imprudentes que ignoren los consejos piadosos pronunciados sobre nuestras vidas. Cuando eres guiado por su sabiduría, el Señor puede protegerte, impidiéndote tomar decisiones imprudentes. Por ejemplo, alguien podría ofrecerte la oportunidad de inversión de tu vida. Superficialmente, podría parecer que todo está bien y que puede parecer una oportunidad legítima que no se debe desaprovechar. Pero antes de que te apresures a comprometerte con algo, ¿puedo animarte que primero le pidas al Señor su sabiduría y dirección? Antes de apresurarte a comprometerte con algo, pídele al Señor sabiduría y dirección. Hay un principio del que podemos aprender en Isaías capítulo 11, donde dice del Señor que el espíritu de sabiduría y de inteligencia
reposará sobre él, y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni decidirá por lo que ve. Sus oídos oyen. Ve a Isaías capítulo 11 del verso 2 al 3. Verás, hay un discernimiento y una sabiduría del Señor que va más allá de mirar la apariencia exterior de un asunto. Cuando lo invoquéis, Él os responderá y os dará respuestas de paz. Si no sientes paz para continuar, no permitas que nadie te presione para que tomes una decisión de la que te vayas a arrepentir. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Cuantas más áreas de tu vida involucres al Señor, más podrás experimentar su protección. Incluso puedes pedirle al Señor que te guíe en algo aparentemente tan natural como tu itinerario de viaje. De hecho, eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Quiero que mires el relato de cómo permitió que el Espíritu Santo los guiara en cada paso. Cuando atravesaron Frigia y la región de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Después de llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ve a Hechos capítulo 16 del verso 6 al 7. Vemos en las escrituras anteriores que las puertas cerradas no son necesariamente negativas y podrían ser señales de la protección de Dios sobre nuestras vidas. El desafío para algunos de nosotros es que somos tan hábiles en planificar y programar nuestras ocupadas vidas que muchas veces no dejamos espacio para que el Señor intervenga y nos guíe para estar en el lugar correcto y en el momento correcto. No confiemos en nuestra inteligencia y planificación, sino en su sabiduría, dirección y consejo. Hay un proverbio que dice, el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Proverbios capítulo 16, verso 9. Incluso mientras planificamos, oro para que siempre recordemos encomendar todos nuestros caminos al Señor y permitirle que dirija nuestros pasos. No pongamos nuestra confianza en nuestra inteligencia y planificación, sino en su sabiduría y consejo. Ser guiado por el Espíritu no tiene por qué ser algo complicado. Cuando caminas cerca del Señor y tienes una relación estrecha con Él puede guiarte de maneras sobrenaturalmente naturales. Hace algunos años, una pareja de nuestra iglesia compartió con nuestros líderes cómo estaban de vacaciones en un resort de playa en la isla de Penang, en Malasia. Cuando la esposa sintió ganas de comer algo en otro lugar del continente, a cierta distancia, debido a este incentivo en su vientre, empacaron sus cosas y partieron antes de lo que habían planeado originalmente. Mientras cargaban su vehículo, había un hombre que los apuraba y les pedía que se alejaran, porque aparentemente estaban bloqueando la entrada del hotel y eso realmente los había irritado en ese momento. En cualquier caso, se pusieron en marcha y apenas 15 minutos después de haber cruzado la frontera, desde la isla a tierra firme, se enteraron de que un terremoto
en el Océano Índico había provocado un tsunami mortal que se estrelló en la playa en la que se encontraban, matando a más de 50 personas. Si se hubieran ido un poco más tarde, podrían haber estado entre las víctimas de la tragedia de ese día. Mirando hacia atrás, la pareja cree que el hombre del hotel podría incluso haber sido un ángel enviado por el Señor para sacarlos rápidamente del peligro. No sé ustedes, pero yo quiero que el Señor dirija todos mis pasos. Llámalo hoy y Él te responderá.